Vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y estando él en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidados que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmúdece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén a la palabra del Señor. Levanta las manos y diga conmigo: Señor Jesús. Más fuerte: Señor Jesús, habla a mi corazón en esta noche. Amén. Toma sus respectivos asientos. Si siente de glorificar, glorifica para aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Vamos a recapitular, amén, volver a meditar lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado escrito en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35. Como le he dicho, casi la mayoría conoce la historia cuando Jesús le dijo a su discípulo: pasemos al otro lado del mar. Amén. Pero al principio ya hay algo que a mí me llamó la atención. La Biblia dice que no solamente Jesús con su discípulo salieron para pasar al otro lado del mar, sino salió dos barcas. Diga conmigo: dos barcas. En una barca se fue los 12 apóstoles de Jesús y también allí el maestro. Y en otra barca no sé quién se fue. Quizá gente que lo estaba guiando, o quizá gente de la ciudad de Gadara, porque Jesús y su discípulo tenían que ir a la ciudad de Gadara. Pero lo que a mí me llamó la atención, la Biblia dice que partieron las dos barcas, pero la Biblia registra que solamente la barca de Jesús y su discípulo fueron atacados por el viento que ha soplado por el contrario y por las olas que amenazaba destruir la barca. Amén. Y es interesante, pastor, que tiene con nuestra vida. Hay algunas similitudes con nuestra vida cristiana. Pasemos al otro lado puede representar el reino de los cielos, cielo nuevo y tierra nueva, donde hay calles de oro y mar de cristal. Al otro lado puede representar tus proyectos, tus sueños. Al otro lado del mar puede representar tus milagros, puede representar tus proyectos. Amén. La barca representa tu vida. Las olas representan el ataque del enemigo. El viento representa el obstáculo que el diablo muchas de las veces coloca en nuestros caminos para no avanzar, porque el propósito del enemigo es hacernos retroceder del propósito por el cual que comenzamos a remar. Le vuelvo a repetir: el diablo no se queda con los brazos cruzados cuando usted empieza a remar, cuando usted comienza a buscar algo de Dios. El diablo no se queda viéndote sentado como usted progresa. Sí, el diablo no se va a sentar
en un trono, en una silla y aplaudiéndote porque estás progresando. No, cuando usted se levanta para pelear o buscar algo de la mano del Señor Jesús, el diablo buscará métodos para hacerte retroceder de tu propósito. El diablo buscará la forma, la manera para hacerte apartar del propósito por el cual que comenzaste a luchar o a pelear. Amén. Y quizá estoy enfrente de personas que ya están cansados de remar. Quizá estoy enfrente de personas que ya se han cansado de luchar contra las olas y contra el viento fuerte que sopla por el contrario. Pero déjame decirte algo en esta noche. En esa tempestad, en esa lucha, en ese proceso, a pesar de que estás en una oscuridad tremenda, a partir de hoy no remarás solo, no vas a remar sola, sino Jesús va a estar contigo para pelear a tu favor. Amén. Pero ahora escúchame bien. Hay momentos en la vida donde todo parece tranquilo, ¿sí o no? Las cosas fluyen, las cosas nos salen, avanzamos, tenemos lo que queremos, logramos lo que queremos, la familia está tranquila, no hay conflicto, no hay pelea, no hay guerra en la familia, dentro del matrimonio. El ministerio aparentemente está en calma, sí. La economía sin crisis. Hay momentos que la vida, hermano, es más tranquilo que un agua del pozo. Más tranquilo que eso. Pero los discípulos, escucha, recibieron un orden no de cualquier hombre, sino recibió el orden de Jesús, del Maestro, el que tiene el control de todo. Y Jesús está diciendo a su discípulo: vamos a pasar al otro lado del mar. El cielo estaba claro, sí, el cielo estaba bien claro. Comenzaron a remar, a remar. Parece que ni aparece una nube, sí. Pero de repente la barca recibió una amenaza. Se cambió el tiempo. En un abrir y cerrar los ojos, el cielo se cerró y comenzó a llover fuertísimo. Sí, es una tormenta eléctrica. Comenzó a soplar un viento muy fuerte. Por el contrario, las olas estaban, aleluya, Jesús, entrando en la barca, amenazando la barca para destruir. Pedro es un pescador profesional. Él sabe cómo enfrentar una tempestad. Pero Pedro se asustó cuando él intentó tomar el control de esa tempestad. Pedro se asustó cuando él se levantó y le dijo a Jacobo, le dijo a todos los discípulos que estaban en ese lugar: no se preocupen porque yo me acostumbro, yo soy un pescador, ustedes ya saben, confíen en mí. Pedro se levantó, luchó contra las olas y contra el viento fuerte, pero no pudo hacer absolutamente nada. Pedro le dijo a su hermano, Pedro le dijo a sus compañeros: ayúdenme por favor, vamos a sacar las aguas de la barca. Hasta que no pudieron más. Las fuerzas de Pedro, la fuerza de los discípulos se acabó. Se cansaron. Y allí llegó el problema. Todos pensaron de que ellos iban a terminar muertos en el mar. ¿Sí? Si Pedro tuviera un celular, iba a marcar el número de su esposa y le va a llamar: esposa, me despido de ti porque vamos a morir. ¿Sí? Si los discípulos tuvieran WhatsApp, ellos iban a enviar un mensaje o iba a llamar a su familiar y despedirse, porque la situación era, hermano, para llorar, atormentarse y desesperarse. Hasta que se acordaron
que el maestro estaba tranquilo, durmiendo en la cabezal, en la popa de la barca. Y usted ya sabe la historia. Los discípulos, ¿qué hizo? Despertaron al maestro. Pero la gran pregunta es: ¿por qué la tormenta? ¿Por qué la tempestad? ¿Por qué el viento fuerte? ¿Por qué las olas amenazó la barca de los discípulos donde estaba Jesús? Humanamente nosotros vamos a pensar, si Jesús está en la barca, todo tiene que estar tranquilo, ¿sí o no? Humanamente, si vamos a pensar, si Jesús está en la barca, no tiene que haber dificultades por el camino. Si Jesús está en la barca, no tiene que haber obstáculo por el camino. Pero sin embargo, los discípulos están enfrentando un obstáculo extraordinario, siendo que Jesús está con ellos en la barca. Así es la vida cristiana, así es nuestra vida. A veces estamos nosotros bien, las cosas nos salen todo color de rosa, prosperamos, salimos adelante. Pero a veces nos encontramos también contra tempestades, olas y vientos fuertes que soplan por el contrario, que vienen con el propósito de hacernos retroceder de nuestra fe, con el propósito de hacernos doblegar y negar nuestra fe delante del Señor Jesucristo. A veces viene problema en la familia, a veces se presenta problema familiar, crisis económica, una lucha espiritual. Nos cansamos, nos desanimamos, no tenemos ni una pizca de fuerza para levantarnos a orar y buscar a Dios. Es una lucha que tenemos nosotros espiritualmente. Y allí muchas personas se preguntan: ¿por qué vino esta tormenta si Jesús está conmigo? ¿Te lo ha preguntado en la vida? ¿Por qué vino esta enfermedad en mi cuerpo si Jesús está conmigo? ¿Sí? Hay gente que se pregunta y dice: ¿por qué tengo que enfrentar este problema si sirvo a Jesús? ¿Por qué tengo que enfrentar esta dificultad si estoy asistiendo a la iglesia de lunes a lunes? Hay gente que se pregunta y dice: ¿por qué viene esta tormenta si Jesús está en mi barca? Y hoy, sobre la historia de Jesús con sus discípulos peleando contra las olas, contra la tempestad y contra el viento fuerte que sopla por el contrario, el Señor nos va a enseñar tres profundas verdades que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. ¿Quieres saberlo? Amén. ¿Están preparados para recibir la palabra de Jesús? A ver, levanta las manos. ¿Quién está preparado para recibir la palabra de Jesús? La primera verdad profunda sobre la tormenta de la vida: la tormenta no significa que Dios te abandonó. Diga conmigo: la tormenta no significa que Dios me abandonó. Marcos capítulo 4 versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento. Los discípulos no estaban desobedeciendo la voz de Dios, por eso vino la tormenta. Pastor, ya sé por qué los discípulos han enfrentado esa tormenta: porque desobedecieron a Jesús. No, señores, ellos hicieron lo que Jesús le había mandado. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Entonces ellos dijo: bueno, Señor, tú manda. Y ellos reman, ellos se van en el camino correcto, no se han desviado del camino. Sí, los discípulos no han desobedecido a Dios, estaban exactamente donde Jesús le dijo que estuvieran. Pero la pregunta es: ¿por qué tuvieron que enfrentar esa lucha? La tormenta no significa ausencia de Dios. Los problemas
no significa ausencia de Dios. Nosotros los cristianos no estamos exentos de problemas, ¿sí? No estamos exentos de dificultades. No es que si yo sirvo a Cristo, no es que yo, si entrego mi vida a Jesús, todo va bien, va a ir bien y todo va a ser color de rosa. Si te han predicado en tu vida un evangelio que si usted acepta a Jesús y todo va bien, te han mentido. Sí, te han predicado mal. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Jesús dijo: en el mundo serán perseguidos por causa de mi nombre. En el mundo serán rechazados por causa del evangelio. Pero así también Jesús dijo: yo voy junto al Padre y le voy a enviar un espíritu consolador que va a estar con ustedes hasta el fin del mundo, que es el Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria. La tormenta no significa ausencia de Dios, sino que es parte del camino hacia el otro lado. Escuche lo que te voy a revelar. Tu propósito es pasar al otro lado del mar. Y Dios te dice: pasemos, porque yo te voy a acompañar. Yo voy a estar contigo. Jesús conoce todo. Él es soberano. Él conoce lo que se va a presentar por el camino. Él conoce lo por venir. Ahora, ¿por qué Jesús no te avisa que la lucha se va a presentar en tu vida? Porque si Jesús te mostrara la lucha en el proceso o la dificultad que te espera por el camino, usted no vas a remar. Usted no vas a desear esa bendición. Usted vas a decir: es mejor que yo me quede aquí. ¿Sí o no? O si usted supiera, por ejemplo, usted anhela, no sé, una bendición material, una casa, y el Señor te muestra toda la dificultad que te espera por el camino antes de obtener esa casa, usted no vas a querer luchar por ella. Entonces el Señor esconde la dificultad, esconde el problema para que usted reme. Y cada vez que usted avanza, el problema se presenta. Pero cuando el problema se presenta, no significa que Dios está ausente, que Dios no está contigo, o que Dios se ha olvidado de ti. Cuando se presenta el problema, que son parte del camino o parte del éxito, parte del propósito, parte del caminar, Dios allí se meterá para estar contigo. ¿Han escuchado esa alabanza que dice: puedes tener paz en la tormenta? ¿Cómo dice? Fe y esperanza cuando no puedas seguir. El Señor promete dar paz en medio de ¿qué? En medio de la tormenta. Por eso los discípulos han enfrentado ese momento difícil. Muchos piensan que si el problema se presenta en su vida, o que si tienen problema en la casa, en el hogar, en la familia, en la salud, si está enfermo, porque Dios le abandonó, porque Dios le dejó, porque Dios se olvidó de él. Y hay gente que cuando se presenta el momento difícil se olvida de Dios o se enoja con Dios. Se enoja con la iglesia, se enoja con todo el mundo y no quiere ni pasar enfrente de la iglesia porque está pasando por momentos difíciles. Déjame decirte algo: ese proceso es parte del camino, es parte de tu éxito, es parte de tu progreso. No pares de remar, no pares de avanzar,
no renuncies tu fe. Tu propósito es pasar al otro lado del mar. No permita que la tempestad te detenga. No permita que el proceso te detenga. No permita que la crisis te detenga. Tú tienes que avanzar. Tú tienes que seguir remando. Tú tienes que seguir navegando hasta llegar a tu propósito. A su nombre sea la gloria. Hay un ejemplo. Cuando se acuerda cuando Pedro salió de la barca. ¿Se acuerda? ¿A su nombre? ¿Se acuerda cuando Pedro salió de la barca? Vio a Jesús caminando sobre las aguas y Pedro le dijo: si eres nuestro Señor, permítame que yo camine también sobre las aguas. Jesús le dijo: sal y ven, Pedro. Pedro saltó del barco, hizo 2 pasos, 3 pasos. De repente miró por la tormenta. Sí, de repente Pedro miró por la tormenta, por las olas que estaba brava, por el viento que estaba soplando por el contrario. Y en ese momento Pedro se hundió. Ahora el problema no era la tormenta, el problema no era las olas, el problema no era el viento que sopla, por el contrario. El problema es que Pedro desvió su visión. No me está entendiendo. El problema no es la dificultad. El problema no es el proceso que Pedro está enfrentando. El problema no es las olas que estaba brava. El problema es que Pedro dejó de poner atención a Jesús y puso atención a las olas, atención a la dificultad. Eso es lo que pasa en tu vida, en mi vida, cuando dejamos nuestro enfoque en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Mientras que tú pones tu mirada en Cristo, venga lo que venga, tú vas a permanecer luchando por tu propósito. A su nombre. Entonces, muchas veces el problema no es la enfermedad, el problema no es la dificultad, el problema no es el proceso que enfrentamos. El problema es que muchas veces hacemos caso y le damos más atención a nuestro problema que a Dios. Aleluya. Y cuando tú te das al problema, el problema acaba de gobernarte. El problema te manipula. Sí. Pero cuando tú te enfocas en Dios, el problema no puede gobernarte. Cuando tú te enfocas en Dios, tú gobiernas en medio del proceso. Aleluya. Tú gobiernas en medio de la lucha. La tormenta, hermano, no define tu destino. La tormenta no define tu futuro. La tormenta no define tu bendición. La tormenta no define lo que tú vas a hacer dentro de un mes, dentro de 2 meses. Pero Jesús en tu barca sí. El que tiene la última palabra está contigo en la barca. Así que no tenga miedo y no dude de remar. Sigue remando, sigue avanzando hasta llegar al otro lado del mar. A su nombre. No mida la presencia de Dios por la ausencia del problema. Jesús estaba en el mismo barco que ellos. Sí. Ahora, pastor, ¿cuál es la revelación de otra barca que no fue atacado? Cuando eres atacado, es que hay algo que te espera al otro lado del mar. Aleluya. Sí. Si estás siendo atacado, es que hay algo que Dios tiene preparado para tu vida. Así que preocúpate cuando todo está tranquilo. Preocúpate cuando no hay problema.
Preocúpate cuando el enemigo no se opone a tu camino. Preocúpate cuando el enemigo no se opone contra tus proyectos. Porque cuando el enemigo no se opone es porque él está controlando, es porque no hay nada grande para ti. Pero cuando el enemigo se opone a tus proyectos, cuando el enemigo se opone en tu camino, es que hay algo grande que él no quiere que usted reciba de parte del Señor Jesucristo. Hoy vine a hablar a este pueblo para que siga remando, para que siga avanzando, porque hay algo grande que te espera al otro lado del mar. A su nombre. La segunda profunda verdad de esta palabra: Jesús puede estar en silencio, pero sigue teniendo el control de todo. Jesús estaba durmiendo. Los discípulos estaban atemorizados. Ya se estaba despidiendo de todo el mundo. Uno ya lloró porque van a morir. Pero Jesús estaba durmiendo, pero también controlando la situación. ¿Sí? La Biblia dice, Marcos capítulo 4 verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos estaban desesperados. El barco se llenaba de agua y Jesús estaba durmiendo, como que si nada está pasando. ¿Sí? Como que si nada está sucediendo en ese lugar. Jesús no dormía porque él sabía que la tormenta no iba a destruir la barca a donde él estaba durmiendo. Pon atención a esta palabra. Jesús dormía porque él sabía que la barca donde él está durmiendo no va a ser destruido. Estoy hablando aquí, gente, que aunque las olas, aunque el viento que sopla por el contrario, aunque los problemas, aunque las dificultades, aunque el diablo se opone en tu camino para obstaculizar tu avance, no se preocupe, no se atemorice. Aunque pensaste que no vas a avanzar, aunque pensaste que vas a morir en esa prueba, en esa lucha, en ese proceso, no se atemorice. Si Jesús está en tu barca, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Wow. Haga esta cosa, lo que hizo los discípulos. Hicieron todo, se esforzaron. Pedro usó todo su título. Sí, Pedro usó toda su inteligencia. No pudo contra las olas, contra el viento, contra el mar, hasta que lo despertaron a Jesús. Y hay gente que necesita despertar a Jesús en su barca. Aleluya. Hay gente que pasa llorando en el proceso y nunca se atreve a despertar a Jesús en su vida. Hay gente que pasa llorando porque el diablo se opone en su camino, pero nunca se atreve de despertar o de pedir auxilio a Jesús. Y hoy vengo a decirte, o será que hay alguien que puede decir: voy a despertar a Jesús, porque lo que yo no puedo hacer, Jesús va a hacer en mi vida. Lo que tú no puedes hacer, deja que Jesús haga por ti. El Señor te dice: haga tú lo posible y yo me encargo de hacer lo imposible a tu favor. Aleluya. Si no van a glorificar, hermanos, yo termino y nos vámonos a casa. Aleluya, Jesús. El Señor te está diciendo: haga tú lo posible. Trabaja. Sí, rema. Tu propósito es pasar al otro lado del mar. Aunque la lucha se presenta, sigue luchando. Haga tú lo posible. Congrega, ora, busca a Dios, y Dios se encargará de hacer lo imposible por tu vida. Aquí hay personas que el Señor le va a sorprender, porque el Señor se levantará para calmar la tempestad a su favor. A su nombre. Cuando Dios declara: vamos al otro lado del mar, no existe tormenta que pueda impedirlo el avance.
Cuando Jesús te invita, no hay problema que pueda acabar contigo. Aleluya. Cuando Jesús es contigo, no hay depresión que pueda detenerte. Aleluya. Cuando Dios es contigo, no hay gigante que pueda resistir delante de tu vida. Pastor, pero soy chiquitito, pastor. Tengo 1,2 metros. No importa, usted puede tener 90 centímetros, pero lo que está contigo es fuerte, es grande, es maravilloso. Quien está contigo es más fuerte y más grande que tu lucha, que tu proceso, que tu dificultad, que el gigante que te está haciendo la guerra. Quien está contigo es el león de la tribu de Judá. A su nombre. No se preocupe, hermano, porque quien camina contigo, quien está contigo, quien te está tomando de la mano derecha, es grande, es fuerte, es poderoso. Pastor, pero si tú supieras la lucha que estoy pasando, es grande. Pastor, si tú supieras el proceso que estoy enfrentando, vas a llorar todo el día. No te he dicho que quien está contigo tiene el control de todo. No te he dicho que quien está contigo es grande y es fuerte, y para él nada es imposible. Todo lo que es imposible para ti, coloca en su mano y el Señor convertirá posible. A su nombre. ¿Quién conoce a David? El muchachito, el muchacho alto, morenito. ¿Quién conoce? ¿David era moreno, sí o no? ¿Sí o no? No, era rubio. ¿Con color? Claro. ¿Sí? David, antes de ser rey, enfrentó persecuciones. El rey Saúl le persiguió, le amenazó a muerte. Sí, enfrentó traición, pasó por muchos peligros, por muerte. Pero la promesa de Dios ya estaba determinada o declarada sobre su vida. Escuche lo que le voy a enseñar algo aquí. Cuando David estaba apacentando las ovejas de su papá antes de recibir la unción, David solamente peleaba contra oso y león, ¿sí o no? Su hermano no le perseguía, su familia no le perseguía, Saúl no le perseguía, el gigante no se presenta enfrente de él. Pero cuando David fue ungido, las cosas cambió. Wow. Vuelvo a decirte, si está enfrentando un momento difícil, es que hay algo grande por el camino. Ahora, si el diablo se opone en tu camino, es que usted porta una unción que a él no le gusta. Le vuelvo a repetir, el diablo no persigue a quien no tiene el sello del Espíritu Santo, porque es de él, ¿sí o no? El diablo no persigue a quien no tiene la unción, porque no le va a hacer nada. Ahora, cuando tú portas la unción, el diablo te va a perseguir, el diablo se va a oponer, el diablo se va a levantar. Pero déjame decirte algo en esta noche: quien fue llamado y quien fue puesto por Dios, el diablo no puede detener ni tampoco destruir, porque la promesa fue declarada sobre tu vida. Escucha lo que te voy a decir. Si Dios declaró una promesa sobre tu vida, si Dios te dijo te voy a bendecir, es que Él te va a bendecir. Si Dios declaró una bendición sobre tu vida, te voy a prosperar, es porque Él te va a prosperar. Pastor, pero se está levantando la tormenta. La tormenta no te detendrá. La tormenta no detendrá la bendición de Dios. La tormenta no detendrá el propósito de Dios. El propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida.
Levanta las manos en el nombre de Jesús. Aunque Dios guarde silencio, aunque Dios no te responde, aunque Dios se queda dormido de ti, aunque tú sientes de que Dios está lejos de ti, aunque tú sientes que Dios guarda silencio de ti, quiero decirte algo, que Él tiene control de tu barca, Él tiene control de tus hijos, Él tiene control de tu familia. Estoy profetizando sobre tu vida. Dios tiene control de tu salud. Reciba esta palabra. Dios tiene control de tu familia. Dios tiene control de tu ministerio. Dios tiene el control de tu vida. Amén. Si siente que Dios está en silencio de ti, no se preocupe, siga remando, porque Él tiene el control de tu barca, el control de tu vida. A veces parece que Dios está en silencio. Oras, clamas, congregas, esperas, pero el silencio de Dios, le vuelvo a repetir, no significa ausencia de Dios. Dios sigue guardándote. Dios sigue en tu barca. Aunque tú no lo sientas, Dios está allí. Aunque tú no lo veas, Dios está allí. Aunque tú no le escuchas, Él está en silencio, trabajando a tu favor. La última palabra. Una palabra de Jesús puede cambiarlo todo. Y esta parte me gusta mucho. Cuando los discípulos le levantaron a Jesús, ya nos vamos enseguida. Le levantaron a Jesús. La Biblia dice que Jesús se levantó y reprendió un poquito a sus discípulos. ¿Sí? Y Jesús solamente habló, dio la palabra: cállate, enmúdese. Y la Biblia dice que el mar se calmó, el viento desapareció y se abrió el cielo. No sé si era de día o de noche. Si es de noche, comenzó a brillar las estrellas. Pero lo que sé es que después de esa tormenta, la Biblia dice que sopló un viento, pero es un viento diferente. Diga conmigo, es un viento diferente. El viento que soplaba era por el contrario. ¿Para qué? Para deshabilitar. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo? No, estabilizar. De eso. Ayúdame. Sí. Para que la barca pueda salir de su carril, perder la mapa y perderse por ahí. Para eso. Pero este viento que vino al último es un viento diferente. Es un viento que saca el suspiro. Qué bueno es Dios. Qué lindo es Dios. Es un viento que cambia la atmósfera, el ambiente. Es un viento que renueva, que restaura y que da vida. Es un viento que da fuerzas para seguir adelante. Jesús no luchó contra la tormenta. Jesús no discutió contra el viento. No necesitó fuerza. Solo Él hizo, aleluya, Jesús, una cosa: habló al mar, habló a la tormenta y la tormenta se fue. Por la palabra fue creada todas las cosas que nosotros vemos sobre la faz de la tierra. Jesús habló y se hizo el viento. Jesús habló y se hizo el agua. Jesús habló y se hizo las olas. Jesús habló y se hizo todas las cosas que está aquí sobre la faz de la tierra. Wow. O sea que aquí hay algo muy grande. Cuando Lázaro estaba muerto, Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Lógicamente era imposible que un muerto escuchara una voz, ¿sí o no?
Era imposible. Pero cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, la muerte retrocedió y Lázaro se levantó. Una palabra de Jesús puede detener tu tormenta. Una palabra de Jesús puede cambiar tu vida. Pastor, no me estoy convenciendo. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba lavando la red? Estaba frustrado, estaba cansado, cargado, triste, desanimado. Estaba pensando: voy, guardo mi red, busco otro trabajo. O estaba pensando: voy a vender mi red y comprar alimento para mi familia. Porque luchó una noche entera y no pudo sacar absolutamente nada. Pero Jesús se le acercó y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Pedro lloró un poquitito y le dijo: Señor, te voy a contar lo que estoy pasando. Pescamos una noche entera y no hemos podido sacar nada. Y Jesús le dijo: no, boga mar adentro, te estoy diciendo. Y Pedro le miró bien y le dijo: Maestro, por tu palabra echaré la red. Diga conmigo: por tu, más fuerte, por tu palabra. Quien va a cambiar tu vida no será mi palabra. Quien va a cambiar la vida de tus hijos no será mi palabra. Quien va a resucitar esos proyectos muertos no será mi palabra. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo al profeta Ezequiel: profetiza sobre los huesos secos? Di, oíd palabra de Jehová. ¿Se acuerdan? Cuando profetizó, la Biblia dice que ese hueso seco se convirtió en un valle llenos de vida. Wow, aleluya. O sea que la palabra del Señor tiene poder para cambiar tus hijos, para cambiar tu familia, para cambiar tu vida, para cambiar tu destino, tu matrimonio, tu vida económica. La palabra de Dios tiene poder suficiente para hacer cosas grandes para tu vida. Aleluya. Y hoy estoy aquí de parte del Señor para decirte: aleluya. El Señor te dice: no te preocupes, porque yo doy mi palabra que me voy a levantar para pelear a tu favor. Te dice el Señor: reciba esta palabra. Dios se levanta para pelear a tu favor. Y si usted escucha, si usted cree como Pedro creyó en la palabra de Jesús, las cosas van a cambiar a tu favor.